Bien, la clase pasada habíamos estado hablando de energía potencial y de potencial eléctrico. Bueno, energía potencial eléctrica, ¿no? Y potencial eléctrico son dos términos distintos, ¿correcto? Habíamos mencionado, adelante, ¿no? A través de un video, también habíamos mostrado que básicamente para identificar la energía que se tenía al traer una carga en las cercanías de otra carga, ¿sí? Este término lo hacía a través de la energía potencial eléctrica. Ahora, sin la carga, alrededor del cuerpo cargado, en una posición a una distancia, R o D, se denotaba el potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces, decíamos que en energía potencial eléctrica, anotada desde con las siguientes siglas U, digamos, si queríamos saber cuánta energía, ¿no? Cuánta energía percibía Q sub 0 debido a la presencia de Q1 y Q2, utilizamos la siguiente expresión, ¿no? K por Q sub 0, por supuesto, la carga que es la que está sensando la energía, debido a Q1 a su distancia, más Q2 a su distancia. Ahora, la energía de asociar las tres, Q1 con Q0, Q0 con Q2 y Q2 con Q1, se daba de la siguiente forma, por supuesto, ¿no? La energía asociada a las tres. Hemos visto algunas preguntas y bueno, aquí tenemos una que dejamos pendiente, ¿no? La pregunta dice, ¿a qué distancia de una carga puntual de menos 7,20 microcoulombs debe colocarse una carga, otra carga puntual por supuesto, de 2,30 microcoulombs, ¿correcto? Para que la energía potencial del par de cargas sea menos 0,400 joules. Como esa energía se mide en joules. Y aquí hay un detalle interesante. Considere que U es cero, que la energía potencial es cero cuando están separadas a una distancia infinitamente grande. Bueno, aclarando el término, en realidad nosotros hemos definido la energía potencial desde una perspectiva bastante práctica, ¿ya? Pero lo que realmente sucede es que cuando tengo un cuerpo cargado, que en este caso, por ejemplo, este de acá, de carga negativa, ¿no? Menos 7,20 microcoulombs, y tengo otra carga positiva aquí, puntual. Lo que realmente sucede es que el trabajo que cuesta mover esta carga, esta de acá, vamos a llamarle Q sub 2, esta le vamos a llamar Q sub 1, que cuesta traer esta Q sub 2 a esta posición que se encuentra a una distancia R o D, ¿ya? Correcto, supone que la energía eh, potencial eléctrica inicial, recuerden que el trabajo, todo trabajo, es la variación de la energía potencial, ¿no? Variación de la energía potencial, esto lo conocemos desde física 1, que es la energía final menos energía potencial inicial, por supuesto. Correcto, entonces decíamos que este trabajo suponía que se estaba trayendo la carga desde un lugar. Ese lugar era el infinito, por supuesto. Vamos a borrar esto de acá. Era el infinito. Y bueno, ¿cuál era la energía en el infinito? Se supone que la energía que se trae del infinito es 0 joules. Entonces se trae desde un lugar infinitamente largo hasta esta posición. Y en esta posición la energía era menos 400, menos 0,400 joules. ¿Correcto? Sí, esa es la concepción. Y por supuesto se trabaja desde el punto de vista integral. Nosotros no lo estamos haciendo así porque queremos tener una comprensión práctica de la situación. Además no vamos a ahondar en estos conceptos. Básicamente para saltar directamente al tema de corriente. Entonces, la energía, ¿no? De la acción, debido a la acción de estas dos cargas, K por 1, K por Q1 por Q2 sobre R, en la cual tenemos la energía, vamos a despejar acá, la energía cinética, menos 400, más 9 por 10 a la 9, newtons por metro cuadrado con coulombs al cuadrado,
por el producto de las cargas. Aquí no hay valor absoluto porque la energía es una cantidad escalar, no vectorial. Cuando era expresiones vectoriales, los signos indicaban más que nada en las direcciones sobre la distancia. Ojo que no es distancia al cuadrado. Despejando, encontramos R. Y R nos da 0,373 metros porque las unidades están en el sistema internacional. ¿Y por qué menos la energía? Bueno, habíamos mencionado antes también que cuando tenemos una carga positiva y acercamos otra carga positiva, ¿no? Se requiere trabajo motor para acercar la carga de prueba. ¿Por qué? Porque hay una repulsión, por supuesto. Tengo que empujar la carga, esta Q minúscula aquí, y por lo tanto se ejerce un trabajo positivo. En cambio, si tenemos una carga negativa y otra positiva, cuando quiero acercar esta carga positiva a la posición de R, más bien tengo que hacer un trabajo resistivo, es decir, estas dos cargas se quieren atraer por naturaleza. Si la suelto a Q minúscula, se va a querer unir a Q mayúscula. Entonces, lo que hago es, digamos que sujetarla e irla permitiendo que se acerque. Es un trabajo de resistencia, un trabajo resistivo. Por lo tanto, esta energía potencial eléctrica es negativa. Es lo mismo que sucede desde el punto de vista mecánico, ¿no? Cuando hay una fuerza resistiva como la fricción o la resistencia del aire, el trabajo es, la fuerza se opone al desplazamiento, ¿no? Es lo mismo que pasa, ¿no? Cuando la fuerza se opone al desplazamiento, el desplazamiento libre de Q debería ser hacia Q mayúscula. Entonces, pero yo quiero impedir ese desplazamiento, limitarlo. Entonces ejerce una fuerza en contra del desplazamiento aquí, ¿no? O sea, el libre movimiento, o sea, la fuerza que se produce acá, se Z, y yo lo que ejerzo es una fuerza de resistencia para retener a Q a esta distancia R. Esta FR genera un trabajo resistivo, una fuerza resistiva, por lo tanto su energía potencial eléctrica es negativa. En cambio aquí, por ejemplo, yo tengo que ejercer una fuerza, esta fuerza para moverla a favor, porque aquí hay una fuerza que se opone, entonces para acercarla tengo que hacer una energía, un trabajo positivo, porque es una energía potencial eléctrica, por lo tanto positivo. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, cuando son cargas opuestas, más y menos, la energía potencial eléctrica es negativa, pues. Por eso es que da menos 400, ¿no? Y así, si colocamos correctamente los signos, la distancia nos da positiva, porque tiene que ser una cantidad positiva. Muy bien. Ejercicio. Un acelerador ciclotrón. Bueno, para explicar un poco qué es un ciclotrón. Un ciclotrón es un acelerador de partículas, es un sistema electromagnético donde se coloca una carga eléctrica y se va acelerando, ¿no? Se va imprimiendo una aceleración creciente. Se llama acelerador de partículas. Es un mecanismo que lanza una partícula y le va imprimiendo una fuerza, ¿correcto? Para aumentar su velocidad permanentemente. Este acelerador dirige dos protones uno contra el otro, es decir, van a colisionar, ¿no? Cada uno con una rapidez de 1000 kilómetros por segundo, muy rápidos, medida con respecto a la Tierra, correcto. Hay la menor distancia a la que se acercan y la magnitud de la fuerza eléctrica que estos protones ejercen uno sobre el otro. Claro, son protones, es decir, son carga positiva. Evidentemente, la lógica es que se repelan entre sí, pero los estoy disparando uno contra otro. Es decir, tengo un protón aquí, carga positiva, y lo disparo con una velocidad. Y aquí otro protón, lo disparo con la misma velocidad inicial. Por supuesto, yo no llegar a un punto en el cual a una distancia r se van a poder acercar como máximo, ¿no? Sí, como máximo, correcto, y me pide que haya la magnitud de la fuerza eléctrica que estos protones ejercen uno sobre el otro, es decir, ya por fuerza, como son ambos ojo que esto es velocidad, hablando de fuerzas, hay una fuerza de repulsión, fuerza eléctrica, que tienen estos. ¿Listo? A esa distancia R. ¿Qué datos tenemos? Por ejemplo, la carga de protón, 1,6 por 10 a la menos 19 en positivo. La masa de protón, por supuesto, 1,67 por 10 a la menos 28. La velocidad de disparo, 1000 kilómetros por segundo, ¿no? Es 1.000.000 de metros por segundo.
La constante, bueno, es 9 por 10 a la 9. Aquí el autor nos ha sugerido 8,99. No hay problema, es casi lo mismo. ¿Sí? Entonces analizamos la situación. Como los protones son lanzados, su movimiento se debe únicamente a la fuerza eléctrica entre ellos. Es decir, como son lanzados inicialmente con una velocidad, inicialmente no tienen fuerza y cuando se van acercando esta fuerza eléctrica va creciente, va creciente. Así que van a empezar a desacelerar. Cuando lleguen a esta posición, esta velocidad va a ser cero. Por supuesto, en esta posición, aquí la velocidad final debería ser cero, porque hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a desacelerar con esta fuerza eléctrica, ¿no? Esa fuerza eléctrica que es la fuerza de repulsión entre estos dos. Y es una fuerza conservativa, por lo tanto, la energía mecánica del sistema se conserva. Entonces, por principio de conservación de la energía, la energía inicial es igual a la energía final. Si recuerdan en física 1, hay fuerzas conservativas y no conservativas. Cuando son conservativas todas, ¿sí? La energía se conserva al inicio y al final. Cuando son no conservativas, hay que agregar una energía que se pierde. Al inicio, para uno de los protones, para cualquiera, la energía inicial es totalmente cinética, ¿no? Cinética, ¿correcto? Para uno. Es decir, un medio masa por velocidad al cuadrado. Estos datos los tengo. Por 2, tenemos la energía que suman los dos. Es decir, energía del primero más la energía cinética del segundo. ¿Correcto? Al final, la energía que poseen, cuando la velocidad es cero, la energía cinética en esta posición, perdón, la energía en esta posición es cero. ¿Listo? Y bueno, entonces la energía total inicial, acá es el caso inicial, es pues solo cinética porque hay velocidad. Pero cuando llega en esta posición que es final, ¿no? La energía, ya no hay energía cinética porque se han detenido, digamos, y están a una distancia r, ¿correcto? Ya no hay cinética, pero debe haber energía potencial, ¿no? Una energía potencial eléctrica. Entonces, esa energía potencial ya saben que se determina K por Q1 por Q2 sobre la distancia. Como es la misma carga de protón, son dos protones QP, entonces es K por QP sobre la distancia. Es la energía potencial eléctrica asociada. QP al cuadrado porque son ambos protones. ¿Listo? La energía inicial es igual a la energía final. ¿Sí? Reemplazamos los valores de la carga del protón, la velocidad y la masa del protón para despejar R. Y así obtendremos 1,378 por 10 a la menos 12 metros. Perfecto. Ah, con Kiara también. Perfecto. Entonces, sí, no sé si hay alguna duda aquí. Entonces, lo primero que me dicen es, ahí es la menor distancia a la que se acercan, ¿correcto? ¿Y cómo sé que es la menor distancia? Porque estoy suponiendo que aquí ya se detuvieron, velocidad cero. Y estoy hallando R. Esta es la menor distancia, es la primera respuesta. ¿No? Primera respuesta. Y luego, menor distancia, aquí está. Y la magnitud de la fuerza eléctrica que estos protones ejercen uno sobre el otro. Eso es más fácil. Fuerza eléctrica, ley de Coulomb, ¿cierto? K y K por Q1, Q2, ambos son la carga del protón, sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Ya tengo esa distancia. Reemplazo aquí. Recuerden que este término sí es el cuadrado. Para reemplazarlo tenemos nuestra segunda respuesta. ¿Listo? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Sí, es licenciado.
o sea, si se hace la igualación que usted dijo, como ya los protones son lanzados, entonces la fuerza es conservativa, entonces a partir de eso ya tengo que hacer esa igualación que usted hizo, ¿no? De la energía de cero, creo, no sé, es igual a la Energía energía. final. Siempre se hace esa igualación, o sea, cuando es conservativa la fuerza, o depende. Bueno, este ejercicio es bastante abierto, ¿no? Me preguntan, o sea, digamos que tengo que hacer uso del principio de conservación de energía debido a la información, ¿no? Nos dan velocidades, por ejemplo, y me piden distancias, me piden fuerzas. Yo recuerdo en física uno cuando me dan velocidades, me dan fuerzas, por otro lado, es decir, estoy mezclando como cantidades cinemáticas, ¿no? Lo veo yo así. Y después estoy mezclando cantidades de la segunda ley, ¿no? Fuerzas. Entonces, ¿qué ecuaciones pueden manejar ambos? El principio de conservación de energía. Recordemos algo, aquí lo voy a anotar. La energía total, la mecánica total, a veces se decía la energía total, es igual a la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética era igual a 1/2 masa por velocidad al cuadrado. Y la energía potencial dependía del caso. Si era un resorte, era 1/2 K por X al cuadrado, o si era potencial gravitacional, masa por gravedad por altura. En este caso, la energía potencial es la energía potencial eléctrica, ¿correcto? Entonces, para el primer cuerpo, este de acá, el de la izquierda, inicialmente solo no tenía energía potencial eléctrica porque se supone que están muy separados ambos protones, o sea, es como si estuvieran ahí infinitamente separados. Ya saben que en el infinito la energía potencial eléctrica es cero, eso lo vimos en el ejemplo anterior, y solo tenían velocidad porque el acelerador los había lanzado con una velocidad inicial, ¿sí? Entonces, inicialmente, inicialmente, solo había energía cinética para ambos, ¿no? Ambos, ¿sí? Solo había energía cinética. Ahora, en total, pues, ¿no? En total, cada uno tiene su propia energía cinética. La energía cinética total era la suma de las 2K. Inicialmente, inicial, inicial, ¿correcto? Y luego decimos, al final, ¿qué ocurre? Al final, igual, recuerden que hay energía cinética más energía potencial. Al final habría cinética si todavía se mueven, pero como me dicen, hasta qué punto se acercan como máximo, es decir, en ese punto se van a detener. La energía cinética aquí se hace cero, porque ya no hay movimiento, la energía cinética depende del movimiento. Y aquí queda energía potencial. Vamos a poner así. En el infinito es cero, pues. Y al final, por supuesto, la energía potencial eléctrica es la única que queda, puesto que ya no hay velocidad. Entonces, la energía total al inicio es igual a la energía total al final, porque son conservativas. ¿Cuándo no serían conservativas? Esto es de física 1. Cuando hay resistencias. El aire, por ejemplo. Si se está moviendo en el vacío, no debe haber ningún lanzamiento en la velocidad de esta, digamos, de estos protones. No se debe a alguna resistencia, no se está afectando por la resistencia, sino se afecta solo por la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica es decir, no conservativa implica que sea rozamiento o resistencia, así decirlo, ¿ya? Y conservativas todas las demás, ¿ya? La energía cinética es conservativa, la energía potencial es conservativa, ¿correcto? Entonces, simplemente trabajo como son conservativas. ¿Cuándo diría que no lo son? Si hubiese fricción, por ejemplo. Ahí sí esta ecuación, esta de acá, se ve afectada. Se afecta como la energía inicial es igual a la energía final más un trabajo de las fuerzas no conservativas, se le dice. O sea, este es el trabajo que se disipa el ambiente, el calor, que se convierte en calor, ¿no? Si hubiese rozamientos, resistencias. En este caso no lo hay, no lo hay. ¿Listo? Entonces me mantengo en esta posición, la energía inicial total,
que es 2 veces la energía, la suma de ambas energías cinéticas, como ambos tienen la misma velocidad inicial y es la misma masa, 2 veces, por supuesto. Y al final, ambos solo tienen, como se han detenido, solo tienen energía potencial eléctrica, ¿no es cierto? Claro, no se pone 2 veces la energía potencial eléctrica, no se coloca. ¿Por qué? Porque la energía potencial eléctrica asociada de ambos, ¿ya? Solo de 2 cuerpos cargados, es aquí. Cuando tengo 2 cargas acercándose, desarrolla una energía potencial eléctrica, es K por Q por Q. No es cada una desarrolla, ¿no? Sino ambos. Pues no hay que poner del doble. ¿Listo? Entonces, se reemplaza y se despeja, por supuesto, la distancia. ¿Ya? Luego la fuerza ya es un término conocido. No sé si con eso aclaro un poco la duda. Siempre que se trabaja con principio de conservación de la energía, hay una variedad de datos, de velocidades, de energías cinéticas y potenciales. ¿Correcto? Muy bien. Luego hablábamos del potencial. Y para resumir la idea es que eh, cuando tengo un cuerpo cargado, tengo una lima, un cuerpo cargado, ¿ya? Sin necesidad de que de que a esta lima se le acerque una carga de prueba, ¿sí? A una distancia, en esa posición donde yo pondría la carga de prueba, hay un potencial, que es la energía potencial por unidad de carga. Es decir, si decimos que son 50 joules por coulomb, y si pongo un coulomb en esa posición, significa que un coulomb, por ejemplo, entonces aquí entre estas dos habría una energía desarrollada de 50 joules. Entonces, cuando hablamos de potencial eléctrico, hablamos para ubicar los potenciales energéticos que se producirían cuando pongamos cargas de un determinado volar en sus inmediaciones a una distancia. Entonces, potencial eléctrico depende de la posición, ¿ya? Y es unidad de energía por coulomb, o sea, joule sobre coulomb. Y le habíamos dicho que esto es igual a volt, o voltio, por supuesto, es lo mismo. Voltio. ¿No? Sí, es una energía que depende de la posición. El potencial eléctrico es energía, potencial eléctrica sobre carga. Listo. Pero además, vamos a hacer esto. ¿Sí? Esta fórmula, al reemplazar el valor de la energía potencial eléctrica cuando se acerca a una carga, ¿sí? Se convierte en que el potencial es K por Q, la carga que produce ese potencial, a una distancia R. Entonces, habrá potencial alrededor de la carga, dependiendo. Si estoy más cerca de R, si R es más pequeño, mejor dicho, estoy más cerca de la carga, el potencial es muy grande y mientras más me alejo, el potencial es más pequeño. ¿Correcto? El potencial se mide en voltios. Si igualmente comparamos las unidades acá, vamos a recordar, K es newtons por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. ¿Ya? K es coulomb, la carga. R es una distancia que es metros, digamos. A simplificar, tenemos aquí, significa acá, aquí. Newton por metro es joule, me queda un metro, joule, y me queda aquí un coulomb abajo, joule sobre coulomb. Y esto es voltios, B, voltios, o volts. ¿Listo? Voltios. Así que tenemos una expresión del potencial basado en la energía potencial eléctrica, y tenemos una expresión del potencial sin necesidad de una carga Q minúscula. Ojo, aquí depende de la carga Q minúscula, ¿está? Pero aquí depende básicamente de la carga que produce el potencial. ¿Sí? Esta es la más usada, por supuesto, dependiendo de la información que nosotros tengamos. Ahora, si la carga es positiva, el potencial en ese alrededor, no importa qué distancia, sería potencial positiva. Siempre un potencial positivo es un potencial alto.
Y si la carga que produce a su alrededor el potencial es negativa, el potencial también es negativo, y por supuesto hablamos de un potencial bajo. Positivo alto, el negativo bajo, generalmente. También dijimos que en un punto P, U1 desarrolla un potencial, acaba de desarrollar un potencial positivo, por supuesto. U2, que es negativo, va a desarrollar a esa distancia R2 un potencial negativo, y Q3 en esa posición va a desarrollar en R3 a esa distancia un potencial positivo. El potencial total que se percibe en P, esa sí es una suma aritmética, no vectorial. Cuando hablamos de potencial y energía potencial ya no son cantidades vectoriales, sino aritméticas, es decir, que es una suma común. Será más B1 menos B2 más B3. ¿Por qué? Por el signo de las cargas. ¿Correcto? Entonces, aquí resumiendo, el potencial eléctrico, energía potencial sobre la carga, si es que aparece una carga de prueba. ¿Ya? Y aquí está la expresión desde la perspectiva del trabajo, ¿no? Sí, digamos que el trabajo que toma en mover la carga desde una posición A hasta una posición B de la carga crucero se define como la variación de la energía potencial sobre la carga, y esto es la diferencia de potencial entre los dos puntos. De este término vamos a hablar ahora. Una carga puntual, por supuesto, nuevamente es esta fórmula que le acabamos de mencionar hace un instante. ¿Ya? Muy bien, veamos esto. Pregunta. Un electrón es colocado en un punto del campo eléctrico en donde la energía potencial es de 1 joule, ¿ya? Y el potencial eléctrico es de 1 voltio. Si se colocan dos electrones en el mismo campo eléctrico y a la misma distancia, la energía potencial y el potencial eléctrico serán de. Correcto. Muy bien. Vamos a resolver esta idea, ¿ya? Entonces decimos, un electrón es colocado en un punto del campo eléctrico donde la energía potencial es de 1 joule. ¿Ya? Digamos que tenemos, vamos a suponer un campo eléctrico normal, uniforme. Así. Digamos que esto es producido por un muro positivo, puede ser, aunque no es tan importante. Así que ya saben, no me interesa mucho la idea del campo, ¿sí? Porque ahora tengo la idea de potencial, en este caso. Entonces, vamos a cambiar de color. Decimos, a medida que estoy a una distancia, por ejemplo aquí, estoy a una distancia, digamos, R1, aquí en toda esta posición va a haber un potencial. Entonces, un electrón es colocado en un punto del campo eléctrico donde la energía potencial es de 1 joule. Es decir, vamos a cambiar aquí. Es decir, en esta posición o en cualquier posición, yo lo estoy poniendo sobre un campo eléctrico así, también puede ser con carga, pero digamos que el electrón está acá. En esa posición, la energía, a esa distancia, la energía potencial es de 1 joule. ¿Cierto? Ahí donde se encuentra. Y el potencial eléctrico, B, es de 1 voltio o 1 joule sobre Coulomb. A esa distancia. No me han dado esa distancia, por supuesto. Es decir, U1 y B1. ¿Listo? Si se colocan dos electrones en el mismo campo eléctrico y a la misma distancia, la energía potencial y el potencial eléctrico serán. Es decir, a esa misma distancia, coloco dos electrones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si había solo un electrón, la energía potencial eléctrica era de 1 joule, ¿no? Y el potencial eléctrico era de 1 voltio. Si están a la misma distancia, ya no uno, sino
dos electrones, bueno, sumamos juntos, obviamente la energía potencial ya no es un joule, porque recuerdan que el potencial, un voltio o es un joule sobre Coulomb, ¿no? Entonces, si ahora tengo dos cargas, vamos a tener el doble, por supuesto, serían 2 joules de energía potencial, ¿sí? Pero un voltio de potencial. ¿Por qué? Obvio, se entiende la respuesta que es 2 joules, porque ahora tengo dos cargas. La energía que se asocia de las dos cargas, si una tenía un joule, ahora dos, en total hay 2 joules de energía potencial. ¿Por qué el potencial no aumenta a 2 voltios? Porque el potencial no tiene que ver con la carga, es decir, a la distancia R1, sin que haya cargas, el potencial es un voltio. Si pongo una carga, el potencial sigue siendo un voltio, porque el potencial no depende de si está la otra carga, sino depende de la posición R1. Y si pongo dos cargas, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, el potencial en esa posición sigue siendo un voltio, porque el potencial depende de la posición. ¿Listo? El potencial depende de la posición. Entonces decimos, como el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, no, esto es otra pregunta, perdón. Lo digo de otra forma en esta lógica. Yo no quiero un campo quiero un campo así plano. Digamos que tengo una carga. Una carga. En realidad no me importa mucho esta carga, solo la pongo de referencia. Pero sé que a una distancia R, en esta posición, hay un potencial, vamos a llamar V1, que es de 1 voltio. Así que si coloco cargas o no coloco nada, o coloco cargas positivas o negativas, el potencial, ¿ya?, a esa distancia es invariable, porque el potencial lo genera esta carga. A menos que cambie el valor de esta carga, el potencial va a cambiar. Si le pongo una carga o protones o electrones o lo que sea, el potencial va a seguir valiendo 1 voltio. El potencial es invariable porque la única forma que varíe el potencial es que cambie R. Recuerden en la fórmula, acá, será en esta de acá, la tercera fórmula, el potencial es K por Q. ¿Cuál Q? Quien produce la carga. La carga generadora. Quien genera. Y esta es su posición, pues. Posición. Bueno, acá, distancia. Es una distancia. ¿Listo? Entonces, el potencial siempre va a ser V1. A menos que me digan si la distancia es menor, habría que tener un valor y saber, bueno, el potencial obviamente va a crecer, o si se aleja más, va a disminuir. Ahora como segunda, la otra parte de la pregunta me dice, ¿qué pasa si pongo en ese punto una carga, ¿no? Una carga, electrón. Si coloco un electrón, aparece una energía potencial de 1 joule. Y si coloco ahí mismo otro electrón, ahora tenemos 2, pues ahora en esa posición R hay ya no solo una energía, el doble de esa energía, pues son 2 electrones. Entonces, en ese caso, cuando están los dos juntos, pues hay 2 joules. ¿Sí se entiende? No ha cambiado. El potencial sigue siendo igual. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pregunten por favor. Otro dato, otra pregunta. ¿En qué medida disminuyen el campo eléctrico y el potencial eléctrico si la distancia se duplica? Un ejemplo también. Vamos a poner acá. Voy a poner una carga de referencia. Aquí hay una distancia R, hasta el punto P, R. Digamos que aquí hay un campo eléctrico. E debe ser igual a K, esta es la carga Q. Voy a poner con Q sobre R al cuadrado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa si la distancia es ahora el doble? Doble. El campo obviamente es menor, este es el campo 1. El campo 2, ¿cómo será? K sigue siendo Q, pero esta R ya no es R nada más, sino hay otro R más, es 2R. Entonces aquí yo podría 2R
al cuadrado. Esto significaría que, entonces aquí el cuadrado es 4, entonces vamos a poner un cuarto, voy a ponerlo K por Q sobre R cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta cantidad no es otra que E1, ¿no? Entonces, sí, aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si la distancia se duplica, el campo reduce a la cuarta parte, a la distancia al cuadrado. Si se duplica, el campo se reduce al valor al cuadrado, 2 al cuadrado, o sea, se reduce un cuarto. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el potencial? Si hablamos del potencial, por ejemplo, V1, ya saben que es K por Q sobre R, ¿no? En el caso del potencial 2, sería K por Q sobre 2R, ¿no? Es el doble de la distancia. Voy a separar el 2 como un medio, K por Q sobre R, donde esta cantidad es el potencial V1. Entonces, el potencial V1 reduce a la mitad. Si la distancia se duplica, el potencial se reduce a la mitad. Entonces, como el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, disminuirá en 4 veces. O sea, termina siendo un cuarto, al duplicarse la distancia. Como el potencial eléctrico es inversamente proporcional a la distancia, disminuirá a la mitad si se duplica la distancia, claro. ¿Listo? Esa es la idea. Por ahí creo que había una pregunta. Claro. Sí, muy bien, Iván. Sí, es un cuarto. ¿Listo? Vamos a un momentito. Se me olvidó hacer un rato mi imagen. Bueno, una carga puntual Q1 está situada en el origen y una segunda carga puntual Q2, aquí están, está situado sobre el eje X en X igual A. Distancia de Q1 a Q2, A. ¿Cómo se muestra en la figura? Determinar el potencial en cualquier punto del eje X. Es decir, quiero poner una posición P, una fórmula, porque no me han dado datos, una fórmula para una posición P. ¿Correcto? Entonces, digamos que P se encuentra en una posición X, ¿no? Del origen. Significa que de Q2 a P va a haber X menos A. Distancia, como es distancia en positivo, X menos A. Y por ejemplo, de Q1 a P va a haber una distancia R1 que es X. Muy bien, ¿no? Entonces, ya que el potencial es la suma de potenciales debido a cada una de las cargas, es decir, quiero saber Q2 que hace en P y Q1 que hace en P, lo que hago aquí, lo siguiente. Voy a sumar, primero, debido a la carga Q1, el potencial es K por Q1 sobre la distancia de Q1 a P. La distancia de Q1 a P es R1. Perfecto. Es esta parte de acá. Y luego el potencial que hace Q2 en P. No me dicen el signo de las cargas, eso va a depender si es positiva o negativa. Esto se hace positivo o negativo en la suma, o se resta. Q2, K por Q2 sobre R2. R2 es la distancia de Q2 a P. Eso es X menos A, ¿no? Entonces, esta cantidad a reemplazar aquí, K por Q1 sobre X, perfecto, en valor absoluto porque es una distancia, no es una dirección, y K por Q2 sobre X menos A. Con X, valor de X, cualquier valor que sea distinto de 0, porque cuando es 0 no funciona la fórmula. Y X sea distinto de A. Si X es igual a aquí, se anula esto y también da un error. Entonces, esta es la fórmula para cualquier punto sobre el eje X, siempre y cuando X sea distinto de 0 y distinto de A. Entonces, aquí hay una gráfica que es muy parecida al caso del campo, ¿no? A medida que P se va acercando a Q2, su potencial va aumentando porque está más cerca de Q2, aquí está aumentando el potencial. En el mismo Q2 no hay potencial, es una asíntota, y luego cuando está P entre Q1 y Q2, va disminuyendo hasta un punto medio y luego va aumentando porque se acerca a Q1, ¿no? Y así. Obviamente estoy suponiendo que estas dos son cargas positivas.
Si son positivas, los potenciales aumentan y disminuyen positivamente. Si esta fuese una carga negativa, la gráfica estaría invertida para abajo. El potencial creciente pero negativo, dependiendo del signo de las cargas. Bien, un tercer ejercicio aquí dice 2 cargas puntuales de 5 nanocoulombs, aquí están, se encuentran sobre el eje X, aquí están, ¿no? Una se encuentra en el origen, aquí está, 5 nanocoulombs, y la otra en X igual a 8, aquí, ambas positivas. Determina el potencial en el punto 1, primero en el punto P1, aquí, P1, luego en el punto P2, ¿no? Que está situado en X0 y Y igual a 6. No se dibuja vectorialmente, ojo, ¿eh? Y acá no trabaja el tema de vectores. Esto es muy sencillo. Solución. Simplemente es escalar, ¿ya? El potencial en el punto P1. Primero, ¿qué hace esta aquí? Acá ya su distancia R1, que por lo que vemos es 4 centímetros. De 1 a P1, calculo este potencial. A por Q1 sobre R11. Luego calculé el potencial de la carga Q2, en este que es también 4 centímetros. ¿Sí? Reemplazamos los datos, las distancias siempre en positivo, ¿no? 4 centímetros, hay que convertirlo, por supuesto. Las cargas en nanocoulombs y me va a dar, total, la suma. ¿Por qué la suma? Porque ambas son positivas. Si una fuese negativa, ya no habría una suma, sino una resta. Repito, aquí, nuevamente, el signo lo da el signo de la carga. Distinto a en el caso de campo eléctrico, porque en campo eléctrico los signos serán temas de direcciones. Ahora, quiero evaluarlo en P2. Acá va a haber un R1, que es esta distancia, y un R2, ¿no? R2', vamos a llamarlo, que va a ser esta distancia, que es la hipotenusa, por supuesto. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Solo que lo que está cambiando es la distancia R1,2 aquí, de 1 a P2, y de R de 2 a P2. Se reemplazan los datos y se obtiene el potencial eléctrico. Como verán, el cálculo del potencial eléctrico es un cálculo mucho más simple, porque no hay dirección, y además se puede establecer a partir del potencial eléctrico cualquier energía asociada cuando se acercan las cargas. ¿Sí? Muy bien. Bien, quiero mostrarles una analogía. Les repito, la perspectiva del curso de Ingeniería Eléctrica que estamos adoptando es una perspectiva en lo que es electrostática, no tan conceptual, sino más bien práctica. Necesitamos entender más o menos cuál es una forma de entender, una interpretación práctica de lo que es electrostática para entrar ya a electrodinámica, que es corriente. ¿Ya? Nosotros hemos visto en Física 2, ¿no es cierto? Cuando tenemos una disposición como la que se muestra en la figura, ¿sí? Vemos que sabemos que por principio de Pascal o ecuación fundamental de hidrostática al mismo nivel, ¿no? Cuando tengo distintas alturas de agua aquí, tenemos distintas presiones hidrostáticas. Por lo tanto, en A hay mayor presión y en B hay menor presión. Entonces, por obvias razones, y el sistema intenta equilibrarse, va a fluir desde el de mayor presión al de mayor presión, va a haber un flujo de agua. Hasta que ocurre esto de aquí, que las presiones se igualen. Y eso se puede evaluar cuando ambos estén al mismo nivel, por supuesto. En el caso de las cargas sucede algo parecido, ¿ya? Y esto va a suceder con el término tensión. Oh, perdón, no, este es de temperaturas. En caso de transferencia de calor, si yo tengo dos cuerpos a distintas temperaturas, ¿no? Uno con mayor temperatura que el otro, se produce este efecto que se llama calor, donde el cuerpo más calor, es decir, mayor energía térmica en realidad, transfiere energía en forma de calor, también se le dice aquí, ¿no? Al cuerpo más frío, que tiene menor energía térmica. ¿Hasta qué punto? Hasta que ambos logran la misma temperatura. El calor
es un flujo, en realidad es un flujo. Se habla de calor solo cuando hay flujo. Entonces, en el caso de las cargas eléctricas, ¿ya? La equivalencia sería el potencial. Un cuerpo, una posición con mayor potencial, una posición, no necesariamente con mayor potencial. Este es un punto P, PB, digamos, y este es un punto PA. No son cargas, son posiciones. Digamos que en este punto azul, yo he medido el potencial. Ahorita no me interesa quién lo produjo, pero en esa posición hay un mayor potencial, potencial positivo, y luego mido el potencial en otro lugar, ¿no? Y en ese punto PA hay un potencial negativo. Entonces va a fluir carga, ¿sí? Va a fluir carga, ¿sí? De mayor a menor potencial. Pero como hablamos del electrón y es una carga negativa, entonces va a fluir de menos a más. De menos a más, porque quien fluye es el electrón. Quien tiene menor potencial, obviamente, sí, hay mayor negatividad y hay mayor flujo de cargas eléctricas, ¿no? De electrones hacia el lado de mayor potencial. Entonces, hay una diferencia. Cuando existe una diferencia de potenciales entre dos puntos, existirá un flujo de cargas. Eso es lo que quiero mostrar, ¿no? Cuando igual que en el caso de calor, hay una diferencia de temperaturas, hay un flujo de energía térmica que es calor. En este caso, cuando hay una diferencia de potencial dP, las cargas fluyen. En el caso de los electrones, fluyen de menor potencial a mayor potencial. El flujo va a durar hasta que ambos potenciales se igualen. Si fluyen suficientes electrones hacia el potencial mayor, hasta el momento en que en PB y en PA, ¿sí?, haya el mismo potencial, cesa el flujo hasta que los potenciales iguales, ¿sí? Es decir, si tengo dos puntos del mismo potencial, no habrá flujo de cargas. Ahora, esto lo puede producir una batería. Una batería es un dispositivo que está basado en una serie de elementos, ¿no?, que son capaces de producir una diferencia de potencial entre sus extremos. Es decir, en esta posición hay un potencial positivo y en la otra posición hay un potencial negativo. Entonces, debido a esto, y si ahorita cuando están en esta disposición, pues nada, no hay flujo, a menos que yo busque un medio para este flujo. Es decir, si yo conecto un cable metálico, ¿ya? Entonces proporcionaré el medio a través del cual se da el flujo. Entonces desde aquí van a fluir electrones hacia el lado positivo. La diferencia de potencial es la causante del flujo de electrones. Y ese flujo de electrones es corriente eléctrica. ¿Quién produce la corriente eléctrica? Bueno, ¿qué requiero para un flujo de electrones o corriente eléctrica? Primero, una diferencia de potencial, ¿ya? Y segundo, un medio a través del cual estos electrones fluyen. Este medio normalmente es un material metálico. ¿Por qué metálico? Porque el material metálico tiene facilidad de conducción, es decir, los electrones fluyen con mucha facilidad, a diferencia de los aislantes, que los electrones están ahí pero no se pueden movilizar, ¿sí? Estamos hablando del principio de la generación de corriente. ¿Cómo es que se produce la corriente eléctrica? Entonces, se mantiene un flujo de cargas, que no es otra cosa que corriente eléctrica, ¿no?, cuando hay una diferencia potencial. La diferencia potencial entrega la energía necesaria para desplazar a los electrones dentro de un circuito. Esto de aquí es un circuito eléctrico, elemental, básico. Toda diferencia de potencial producirá, si se coloca el medio, ¿ya?, es un conductor metálico, una corriente, ¿sí? Otro elemento que tiene una diferencia potencial entre sus bornes es una batería, ¿sí? Las tenemos de muchas formas. Los tomacorrientes,
nosotros tenemos en casa, esos que tienen dos agujeretos, también tienen una diferencia de potencial, ¿sí? Una diferencia de potencial. En uno hay un valor potencial alto, VA alto, y en el otro hay un potencial que suele ser cero. Entonces, como este es alto, si coloco un cable de un lado, por ejemplo, coloco un foquito hacia el otro, van a fluir electrones del de menor potencial, en este caso cero, hacia el otro lado. Y en ese flujo de electrones se produce pues, lo que conocemos como energía eléctrica o luz. ¿Sí? Sin la diferencia de potencial no habrá generación de corriente. Algunos ejemplos más. El agua fluye en el tubo debido a la diferencia de presión en los extremos. Claro. La misión de la bomba es mantener esta diferencia de presiones. Por ejemplo, sin la bomba, el agua fluye para tratar de mantener la misma presión. Pero si yo además le conecto una bomba hidráulica, una manguerita, una, una bombita ahí de paletas, que regrese el agua para mantener esta diferencia de alturas que se traduce en diferencia de presiones, ¿no? Voy a mantener este flujo permanente. Esa bombita hace ese efecto. Entonces, de la misma forma, la misión de la pila es mantener esa diferencia de potencial. La pila es como esa bombita, porque esta pila, o sea, no es que fluyen los electrones hasta aquí y se queda igual, se igualan los potenciales, no. Esta pila, a través de su composición química, mantiene esa diferencia de potencial por un largo periodo y se sigue produciendo un flujo de electrones o corriente eléctrica, ¿sí? Hasta que la reacción química determinada me dice que ya no hay más energía posible para mantener esta diferencia de potencial, entonces la corriente cesa. Cesa. ¿Listo? La pila es como un motor. Y por esa razón, como una bomba, como un motorcito, por esa razón, esta pila se le dice FEM. ¿Qué cosa es FEM? Es una fuerza electromotriz. Es un motorcito de electrones, ¿sí? Es una bombita de electrones, si queremos decir así. Produce una fuerza electromotriz. Es una fuerza que mueve los electrones, o que los impulsa, digámoslo así. Fuerza electromotriz. Ahora, varias situaciones para que se produzca esta fuerza electromotriz, independiente si es pila o no. Podemos tener muchos terminales. Bueno, ya la conocemos la primera, mayor potencial, menor potencial, los electrones fluyen desde el menor potencial al mayor, del negativo al positivo, del negativo al positivo. Ahora, ¿qué pasa si los dos terminales son positivos? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el dB es más positivo que el otro? Si ambos son positivos y uno es más positivo que el otro, el menos positivo hará las veces de negativo, ¿me entienden? Si tengo dos positivos, el más positivo seguirá siendo positivo y el menos positivo termina siendo negativo. Así que los electrones fluyen del menos positivo al más positivo. Ahora, si es al revés, si tenemos ambos negativos, uno es más negativo que el otro es menos negativo, entonces el menos negativo terminará siendo las veces de positivo, así que los electrones fluyen del más negativo al menos negativo. ¿Correcto? Del más negativo al menos negativo. Entonces, definimos la diferencia de potencial eléctrico, DDP también se le dice, cuando al ubicar una carga en un campo eléctrico, la fuerza eléctrica realizará trabajo. Esta es la definición física, ¿no? Realizará trabajo sobre ella. ¿Sí? Si yo pongo una carga en un campo eléctrico, este campo eléctrico que tiene estas flechitas celestes, ¿sí? La fuerza eléctrica realiza un trabajo transfiriendo la energía. Esta carga recibe energía y por esa energía se produce una fuerza que moviliza la carga.
La diferencia de potencial es una medida de cuánta energía puede adquirir una carga en cierta situación. ¿Correcto? Mientras mayor diferencia de potenciales haya, mientras más distanciados estén los potenciales, mayor capacidad de flujo de cargas tendré. Mientras más cercanos estén estos potenciales, o sea, más equiparados estén, menos será el flujo de cargas. Entonces, yo puedo mantener una diferencia potencial entre dos placas, una positiva y una negativa, y acabará flujo de electrones, siempre de menos a más, porque donde hay menos, acá hay más electrones, donde hay más, hay menos electrones, ¿correcto? ¿Sí? Podemos calcular ese trabajo, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia de potencial entre A y B va a ser igual al campo eléctrico que se produce por la distancia. Esta ecuación es muy importante, ¿sí? Yo puedo relacionar, aquí puedo relacionar la diferencia de potencial, algunos también lo escriben así, delta de B, porque es potencial en B menos potencial en A, es lo mismo, ¿sí? Como el campo eléctrico que se produce entre ellos, este campo eléctrico, por la distancia que los separa. Entonces estoy asociando la definición de campo eléctrico junto a la definición de potencial eléctrico. ¿Listo? Ecuación importante. ¿Sí? Y aquí algunas definiciones que no vamos a usar mucho, pero sí son, hay que enseñarse la formalidad. El trabajo para mover, ¿no? Una carga desde A hacia B con una fuerza es igual a la fuerza por distancia, trabajo, donde la fuerza es la carga que se mueve por el campo eléctrico y por la distancia que separa el punto A y B. Q por E por D. Negativo porque es un trabajo en contra del campo. Cuando se mueve en contra del campo es un trabajo negativo, cuando se mueve a favor del campo es un trabajo positivo. ¿Sí? Lo estoy diciendo de una forma, de otra forma, pero esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Tenemos carga positiva y positiva cuando se acercaba, ¿no? Un trabajo por una energía potencial eléctrica positiva, por lo tanto hay un trabajo positivo. Estoy enunciando de otra forma, ¿no? El campo eléctrico es igual al potencial sobre la distancia, es lo mismo que dijimos hace un instante acá. ¿Sí? ¿Sí? Además, como el campo eléctrico es constante, esto implica que la diferencia potencial y la distancia son directamente proporcionales. Así que esta expresión es válida siempre y cuando el campo eléctrico sea constante, ¿no? Y si mantenemos la distancia constante, mientras mayor sea la intensidad del campo eléctrico, mayor será la diferencia potencial en nuestra expresión. Muy bien.